Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. En el programa de hoy estaremos hablando de las últimas novedades, las últimas noticias relacionadas a la mafia pagarés. También en el bloque tercero y cuarto recordaremos lo que fue el seminario de protección de datos, Datos PI, celebrado en el mes de septiembre en nuestro país, en una semana importante también para la ley de protección de datos que se está debatiendo de forma álgida en el Congreso Nacional. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, vamos a hablar un poco hoy en estos primeros dos bloques de todo este tema que viene ya hace varios meses desarrollándose no solo en la trama judicial, en la esfera judicial, sino también en el sector financiero que atañe a la mafia pagarés, la denominada mafia pagarés, un tema que se instaló hace varios meses en nuestro país. Tenemos unas últimas novedades que se dieron en estos días, como ser un informe de la Comisión de Investigación del Senado, donde hacen un resumen de la cantidad de denuncias existentes, las principales causales que fueron denunciadas, empresas que fueron denunciadas por los deudores y varias cuestiones más donde los senadores emiten juicios de valor y emiten una conclusión en relación a este tema de mafia pagarés. También la Corte Suprema de Justicia en esta semana se expide con un informe en relación a una cantidad de embargos levantados de oficio, una cantidad de incidentes de nulidad a los que se hicieron lugar y retrotrajeron las etapas procesales en los juicios. Muchas novedades, también audiencias preliminares que se dieron en el marco de causas penales, donde se encuentran imputados y acusados también profesionales del derecho, ujieres, jueces y muchas personas que formaban parte, digamos, del eslabón o de, digamos, la estructura a la que se denomina mafia pagarés. Ustedes saben que, principalmente en mi caso, no soy muy fan ni muy de la denominación mafia de pagarés, ¿verdad? Porque yo no quiero satanizar el instrumento que es el pagaré, que a criterio mío es uno de los instrumentos más potables para la economía de un país, para el acceso al crédito, y no lo veo bien de satanizar a un instrumento tan noble y que tiene centenares de años de vigencia, no solo en nuestro país, en la región, sino en el mundo entero, ¿verdad? Más bien yo creo que acá hay una mafia de ujieres, mafia del Poder Judicial y cualquier otra denominación que se pudo haber instalado, y no así la mafia de los pagarés. Yo soy un crítico de esa denominación, pero ese tema lo vamos a profundizar en otros programas. Ahora quiero dejarle para que analicen y para que vean algunos materiales sobre las últimas novedades que se dieron en el transcurso de esta semana en relación a este tema. Y luego vamos al segundo bloque, donde vamos a explayarnos más sobre cuestiones puntuales que tienen que ver con el crédito formal versus el crédito informal. Un informe estadístico elaborado por la Oficina Técnica de la Justicia de Paz, que está a cargo de la camarista Susana Granados, reveló los primeros resultados de la política de saneamiento aplicada por la Corte Suprema de Justicia en los juzgados de paz de Capital y de Central, en el marco de la política implementada por la máxima instancia judicial para luchar contra lo que se conoce como la mafia de los pagarés. Lo resaltante de estas cifras preliminares de descongestión es que en los juzgados de paz de Capital y Central, en 496 procesos se declararon la nulidad de los mismos por irregularidades detectadas. Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, la secretaria general Ximena Martínez Seyfart expuso las cifras totales de este primer informe. Primeramente, procede la lectura de la circunscripción judicial de Central. Cantidad se refiere a 21 juzgados de paz de Central.
Cantidad de juicios ejecutivos finiquitados en el año 2025 son 3.433. Cantidad de juicios ejecutivos caducados son 6.353. Cantidad de juicios ejecutivos que se ha declarado la nulidad de procesos de oficio por irregularidades, 177. Cantidad de procesos en los que se ha decretado el levantamiento de medidas cautelares sobre salarios, 2.700. Y la cantidad de procesos ejecutivos en los que el Ministerio de la Defensa Pública son 73. A continuación, me refiero a lo referente a la circunscripción judicial de la capital. El informe elevado es de 6 juzgados, faltando así los juzgados de La Recoleta. Cantidad de juicios ejecutivos solicitados en el año 2025 son 5.764. Cantidad de juicios ejecutivos caducados es de 2.309. Cantidad de juicios ejecutivos en los que se ha declarado la nulidad de procesos de oficio es 319. Cantidad de procesos en los que se ha decretado el levantamiento de medidas cautelares sobre salario, 1.624. Cantidad de procesos en los que ha intervenido el Ministerio de la Defensa Pública, 313. Si me permiten, procedo a la lectura total de la circunscripción judicial central con la capital. Perfecto. Cantidad de juicios ejecutivos finiquitados en total son de 9.197 juicios. Cantidad de juicios ejecutivos caducados en el presente año en total suman 8.662. Cantidad de juicios ejecutivos en lo que se ha decretado la nulidad de proceso de oficio corresponde al número de 496. Cantidad de procesos en lo que se ha decretado el levantamiento de medidas cautelares sobre salarios de 4.324. Y la cantidad de procesos ejecutivos en los que ha intervenido el Ministerio de la Defensa Pública es de 386. Sumando así 23.000 causas aproximadamente, señores ministros. En total, más de 23.000 expedientes judiciales de juicios ejecutivos fueron finiquitados, caducados, anulados o con levantamiento de embargos sobre sueldos solamente en los juzgados de paz de Capital y Central en el año 2025. Sin embargo, es importante aclarar que estas cifras son preliminares y que aún no incluyen el conteo total de los expedientes de todos los juzgados de Capital, pues faltan incluir los datos del juzgado de paz de La Recoleta, por lo que se espera un incremento en las cifras totales en la capital del país. Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, destacó la importancia de estos resultados que se dieron luego de la implementación de la acordada 1800, que establece el protocolo de actuación para la depuración de los juicios ejecutivos ante los juzgados de paz. En este segundo bloque quiero profundizar un tema que a mi criterio es muy importante, evitar caer en la satanización derivada de este tema de la mafia pagarés, que tiene que ver con el crédito, con el acceso al crédito. Importante que la gente entienda que lo que estamos viendo en muchos medios televisivos, medios de comunicación, como el informe que acabamos de ver en el bloque pasado, estamos viendo la consecuencia que derivaba de un proceso judicial que derivó probablemente en embargos a víctimas, en embargo a deudores, notificaciones fraudulentas y varias cuestiones más que existen hoy en el ámbito del Poder Judicial. Es importante demarcar, hacer una delimitación de cómo arranca este tema de una deuda que ha caído en mora y se ha judicializado y ha llegado al Poder Judicial. Y es importante no afectar al crédito, no matemos al crédito como consecuencia de la mafia pagarés. ¿Por qué digo no matemos al crédito? Es importante entender que el crédito es una herramienta clave, la financiación es una herramienta clave para el desarrollo económico de un país, para una MIPYMES, para un emprendedor, un cuentapropistas, para las empresas medianas, para las empresas grandes, para todo aquello que se desenvuelven en el mercado financiero, en el mercado comercial paraguayo. El crédito es vital, es clave, un pilar fundamental de su modelo de negocios. Pero aquí es importante abrir un paréntesis. Crédito informal versus crédito formal. En el mercado existen
empresas y particulares que se dedican a otorgar créditos clandestinos, créditos que no tienen regulación, créditos bajo la informalidad, créditos que con tasas usurarias, créditos otorgados por empresas que ni siquiera están bajo la tutela y la supervisión del ente regulador, que es el Banco Central del Paraguay. Hemos visto semanas tras semanas casos de empresas de cobranzas, empresas dedicadas al otorgamiento de créditos que ni siquiera forman parte de una supervisión mínima por parte del ente regulador, que operan bajo total clandestinidad, probablemente ni siquiera tributan al fisco, no tienen empleados bajo las normas establecidas por el Ministerio del Trabajo, bajo la ley laboral, otorgan créditos sin cumplimiento de parámetros establecidos por el Banco Central del Paraguay. Ese es el crédito informal. Y me atrevo a decir que el 98 o el 99% de los casos que están hoy en día de tan notoria trascendencia que tienen que ver con la mafia pagaré derivan de créditos otorgados en el sector informal, créditos clandestinos otorgados por empresas en la clandestinidad. Es importante marcar esa diferencia porque también están del otro lado las empresas formales. Están, como todos sabrán, en el Paraguay están los bancos, están las financieras, están los otorgantes de créditos dinerarios, anteriormente denominadas casas de créditos, están las empresas comerciales que venden financiados, están las casas que venden electrodomésticos, que venden financiados. Es importante entender que existen un grupo grande de empresas que son las empresas formales, las que otorgan financiamiento de manera formal. ¿Qué significa eso? Tributan al fisco, cumplen con las leyes laborales, cumplen con los parámetros establecidos por su regulador, sea el Banco Central del Paraguay, sea la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, o sea cualquier otro órgano o institución pública que regula el sector. Estas empresas hoy también están siendo afectadas por toda esta trama de la mafia de pagarés, que repito, tiene causales valederas, pero es importante no afectar a aquellas empresas formales, aquellas empresas que en realidad han otorgado un crédito dentro de la legalidad, han otorgado un crédito, han tributado por el crédito y están desenvolviéndose en el mercado con una larga trayectoria y están aportando al crecimiento económico de un país. ¿Por qué le decía al comienzo del bloque no matemos al crédito? Porque se está dando una situación de que recordemos que esta cuestión de la mafia pagaré lo que deriva es obviamente, cuando uno ha reclamado una deuda caída en mora ante el Poder Judicial, hoy en día existen centenares de juicios iniciados de forma lícita, deudas reclamadas que han caído en mora, que en realidad no están siendo cobradas por las empresas formales. ¿Eso en qué deriva? Deriva obviamente en una disminución en la rentabilidad del modelo de negocios, implica también asumir al mismo tiempo en generar nuevas políticas de crédito donde la barrera para acceder al crédito se está comenzando a dificultar. Entonces al final de la película, ¿quién va a ser el más perjudicado? Ese emprendedor, esa MIPYME que necesita acceder al crédito y que hoy en día, si bien hace un año le exigían 10 requisitos para acceder a un crédito, hoy le van a exigir 20. Y es probable que no cumpla los 20. Y al no cumplir con los 20 requisitos, lo que va a pasar es que va a tener que recurrir al crédito informal, al usurero de turno, al usurero que en realidad le va a otorgar un crédito sin control del origen de los fondos, no tributado, y el día que caiga en mora, ese usurero va a ir a hacer un reclamo que no va a ser el mismo reclamo que hace una empresa formal, sino va a ser un reclamo extorsivo, bajo coacción, bajo violencia. Y es importante entender que en el Paraguay y en el mercado financiero y comercial paraguayo existen créditos formales y también créditos informales. Y que todo este circuito, todo este esquema de mafia de pagarés nace de los créditos informales y hay que dividir las aguas. Hay que dividir las aguas y no satanizar al crédito en primer lugar. En segundo lugar, no permear como humedad este tema y que esto también afecta a empresas formales, porque eso va a afectar al crédito, va a afectar al crecimiento económico del país y va a afectar a muchas cuestiones que tienen que ver con la inclusión financiera tan mentada
y que forma parte de una política pública del gobierno actual. Quería hacer una reflexión en relación a este tema porque creo conveniente en todo este torbellino que generó la mafia de pagarés entender que también existe en Paraguay un crédito formal, entender que también existe en Paraguay empresas que otorgan créditos dentro de la formalidad y es momento de comenzar a dividir las aguas y marcar esa distinción. Aquí de este programa lo hacemos y tenemos las puertas abiertas para aquellos que quieran entrar a debatir esta cuestión y se comunican con la producción y sin problema acá vamos a darle espacio en este programa. Quería hacer esta referencia teniendo en cuenta una semana muy caldeada en este asunto. También en el tercer y cuarto bloque del programa queremos referirnos a la Ley de Protección de Datos. Esta semana se está debatiendo en el Congreso Nacional, Cámara de Senadores y en breve Cámara de Diputados, la última versión de la Ley General de Protección de Datos. Una ley que fue descuajeringada, si uno analiza la ley inicial, el proyecto inicial versus el proyecto que está ahora debatiendo, la ley fue modificada, retocada, creo que algo así como 8 a 9 veces. Pero bueno, esperemos que salga una ley. Queremos también recordarles y traer a la memoria de los televidentes de este programa, los seguidores de este programa, que en el mes de septiembre hemos hecho el primer seminario internacional que en relación a la ley de protección de datos. El seminario se denominó Datos PI. Tuvimos varias entrevistas de gente que entiende el tema, también disertantes internacionales, y queremos compartir en este programa estas entrevistas y plasmar un recordatorio de lo que fue este primer seminario internacional de protección de datos realizado en Paraguay, Datos PI. A la vuelta a la pausa, en los próximos bloques estaremos desarrollando este tema. Datos PI, el primer seminario de protección de datos que se realiza en Paraguay. Recordemos que Paraguay se está inaugurando en materia de protección de datos porque estamos ya a punto de tener la primera Ley General de Protección de Datos en Paraguay, algo muy necesario. Somos uno de los dos únicos países de la región que no tiene esta ley. Con Datos PI buscamos generar conciencia tanto en el sector privado, porque aquí van a estar hoy empresarios, referentes industriales, y el sector público. También vienen referentes de entes públicos. Buscamos concientizar sobre la importancia de que exista un puente de colaboración para tener una ley que sea aplicable a la ciudadanía, para tener una ley, yo digo, tropicalizada a la realidad paraguaya y que venga a solucionar problemas de ciudadanos paraguayos que buscan que sus derechos sean protegidos, que buscan que su privacidad esté contenida. Pero para eso tenemos que comenzar a instruccionar a la gente, a hacerle entender que esta ley, yo siempre lo digo y lo repito, viene a modificar transversalmente la forma de comportarse de una empresa como también del ciudadano de calle. Tenemos que entender que no podemos estar por la vida compartiendo nuestros datos de forma indiscriminada, porque a la larga eso genera cuestiones negativas como hackeo de nuestras cuentas bancarias, hackeo de nuestros números telefónicos, que eso nos generan daños económicos el día de mañana. Y esta ley viene a proteger derechos del ciudadano, pero también viene a imponer parámetros de seguridad que las empresas tienen que cumplir. Por eso aquí tiene que haber un esfuerzo conjunto. El ciudadano de calle tiene que cuidar sus datos, pero también las empresas tienen que garantizarnos que ellas, cuando reciben nuestros datos, están almacenando y están teniendo todos los esquemas de seguridad para proteger y evitar filtraciones de nuestros datos. Bueno, en esta primera edición de Datos PI, ¿cuáles son los temas que se van a tratar? Hablaremos de regulación internacional, regulación europea, regulación americana. Vienen referentes de la Argentina, del Uruguay, disertantes que vienen hablando del tema de datos hace 20, 25 años en sus países. Nos traen su experiencia y también buscamos de este seminario tratar de generar una crítica constructiva a la ley. Buscamos que en este poco espacio que queda, yo creo que quedan 15 días de debate en la Cámara de Diputados, nos den participación para aportar nuestro granito de arena y buscar tener una ley equilibrada a la necesidad de los paraguayos
y a su vez que esté ayornada a los estándares internacionales en materia de protección de datos. Habla de ayornarse y rápidamente lo primero que se le viene a uno, por ejemplo, es el tema de la inteligencia artificial, un tema que también se va a tratar en este seminario. Claro, fíjense que Europa ya reguló la inteligencia artificial, Argentina está tratando lo mismo y en Paraguay todavía no tenemos una ley de datos. Entonces el camino siguiente, no podemos entrar a regular inteligencia artificial. Es más, algunos dicen que no es el camino regular la inteligencia artificial, pero si quisiéramos hacerlo no podemos avanzar en eso sin antes previamente construir una regulación legal en materia de protección de datos. El dato se volvió la piedra angular de cualquier tipo de negocio, desde un negocio de un kiosco que comparte información hasta una multinacional, hasta una agencia de viaje que transfiere datos internacionales nuestros. Nuestros datos están circularizando día tras día, varias plataformas digitales y es importante entender que eso tiene repercusiones positivas como también negativas. Por eso que venimos con Datos PI a concientizar a la gente de la transversalidad que va a generar esta ley en nuestro país. Y como en todo proceso de regulación hay incertidumbre. En el sector privado siempre tenemos miedo a la regulación, nos incomoda, pero algunos creemos que sí, es el camino a la modernidad. Obviamente que los sectores tienen que ser regulados, solo que esa regulación tiene que también tener ciertos criterios un poco diferentes a los que normalmente manejaba el sector público cuando regulaba. ¿Perdón? No, desde Dixa justamente también cómo analizan la incorporación, la figura, el papel de la inteligencia artificial en todo este contexto. Dado que tenemos un gran volumen de datos que permite que la inteligencia artificial sea suficientemente o demuestre su poder, porque como bien saben la inteligencia artificial es buena a partir de que haya datos. Si no tenés datos, la inteligencia artificial no te hace magia, ¿verdad? O se equivoca demasiado, como muchas veces podemos verificar. Pero nosotros sí tenemos muchos datos. Tenemos más de 2,5 millones de personas en nuestra base de datos. Tenemos 8 millones de operaciones, 133 mil millones de dólares en nuestra base de información crediticia. Entonces, nosotros usamos su proceso de inteligencia artificial para generar nuestras herramientas que le permiten al sector del crédito evaluar el riesgo de forma asertiva. ¿Cómo está Paraguay con relación al resto de los países de la región o es muy difícil evaluar sin que se tenga una ley? No, nosotros siempre venimos atrasados con respecto a la gran parte de la región, no toda la región. En muchas cosas Paraguay sí ya empieza a tener un poco más de protagonismo. Ahora la inteligencia artificial es un tema bastante difícil para toda la región incluso y tal vez para el mundo entero, ¿verdad? De cómo encararlo, sobre todo en el ámbito regulatorio, ¿verdad? Porque es una cosa nueva para todos los seres humanos, es nuevo. A pesar de que existe hace 30 años, pero lo nuevo es de que hay mucha información disponible y hoy el motor de la inteligencia artificial permite que los frutos de la inteligencia artificial se noten. Así que la incertidumbre es realmente a nivel global y claro, los países centrales pueden ya hacer pasos que nosotros no podemos, pero acá de alguna forma a quienes manejamos información sí ya estamos dando nuestros pasos y con algún orgullo te puedo decir que desde VIXA con nuestros aliados internacionales, nuestro aliado es una multinacional global, la más grande del mundo en realidad en buró de créditos que se llama Experian, que es de bandera inglesa. Y bueno, con ellos tenemos, digamos, desarrollos que son de primera línea. Se reconoce esa situación, pero es como que falta mayor sintonía y diálogo entre el sector privado y el público respectivamente, don Pedro. Bueno, a mí me toca participar bastante con el sector público, no me puedo quejar. Lidero un gremio de un sector de las entidades de crédito, lidero este buró, somos uno de los 4 burós licenciados por el Banco Central del Paraguay, que es quien nos regula. Tenemos acceso a ese diálogo. Hace unos días nomás estuvimos con la CEPRELAT, nos han dado nuestro espacio, nos han preguntado
Y creo que yo por lo menos vi en mis años, que son 7, 8 años quedando en esto, en este diálogo público-privado, vi una evolución. Yo estoy contento en ese sentido. Ahora, claro, uno siempre quiere más. Y yo sí tengo confianza en de que caminamos bastante bien hacia ese lado, siempre con algunas sorpresas desagradables también, hay que reconocer, pero la tendencia por lo menos a mí me gusta. Bueno, nosotros estamos sumamente entusiasmados con este seminario, la posibilidad de compartir nuestra experiencia internacional. Nosotros estamos en 25 países del mundo y en todos los países donde estamos ya cumplimos un estándar sumamente exigente en cuanto a la regulación. Entonces, desde ese punto de vista, estamos contentos de que Paraguay se sume a la lista de países que incorporan leyes robustas en términos de protección de datos personales para garantizar a la gente que sus datos van a estar bien conservados, que van a estar bien cuidados y que van a ser tratados de manera seria y para su beneficio. Es una cuestión muy sensible el tema de los datos. Sumamente, ¿verdad? Imagínense que ese es el activo más valioso que tienen las personas hoy en día. Las compañías más grandes o con más ingresos del mundo son las que trabajan con datos como Google, Microsoft y ese tipo de cosas, lo cual nos da una idea del valor que tiene esta información y de lo importante es que se proteja y se use para el beneficio de las personas. Las instituciones están respondiendo, especialmente las públicas, en esta necesidad de usted, el sector privado, de trabajar y avanzar. Sí, yo creo que todo el sector público obviamente también tiene un camino que recorrer en términos de adecuación. De hecho, que en los países de América Latina, en mi experiencia cuando este tipo de normas se fue implementando, inicia con una etapa educativa y una etapa que parte principalmente o primeramente desde el lado del sector público, para que las distintas instituciones públicas vayan también cumpliendo, vayan también viendo sus datos, vayan actualizando sus políticas y a partir de ahí, desde el ejemplo, pasa al sector privado a exigir una adecuación también. Toda la cuestión educativa que es importante poder ir adquiriendo el conocimiento de cómo se maneja todo este contexto. Obviamente, ¿verdad? Por eso que nosotros desde Equifax estamos sumamente contentos de poder traer esa experiencia que ya tuvimos en varios otros países. Nosotros estamos en el Reino Unido, en Argentina, en Uruguay, países que hace más de 20 años tienen normativas de protección de datos personales y donde tuvimos que recorrer ese camino de adecuarnos a la norma. Por eso que venimos y queremos compartir ese conocimiento y junto con el sector privado, junto con el sector público, ayudar a que Paraguay tenga una implementación sin ningún tipo de problemas y, como siempre digo, en beneficio de las personas.